Mi nombre es Miguel. Eh, Actualmente estoy estudiando en el seminario Lacey. Soy originario de Ameca, Jalisco, y tengo una bella esposa, un hijo precioso. Su nombre de mi esposa es Rosalina. El nombre de mi hijo es Isaí. Entonces, hermanos, reciban un afectuoso saludo de parte de toda mi familia. Y pues, ¿qué les digo? Para mí es un verdadero privilegio, un verdadero placer poder estar con ustedes en esta mañana para compartirles el mensaje que Dios tiene para nuestras vidas. Espero que allá en casita donde usted está escuchando esta transmisión podamos estar atentos, porque sin duda que Dios va a hablar a la vida de cada uno de nosotros. Y pues siempre para mí va a ser un gusto el poder estar aquí y poder compartir la palabra del Señor. Y pues me gustaría que comencemos con una oración para que sea Dios quien guíe este momento, para que sea Dios quien me use y hable al corazón de cada uno de ustedes que están escuchando, así como lo ha hecho también a mi corazón. Esa es mi oración. Acompáñenme a orar, hermanos. Padre Santo, te doy muchas gracias en esta mañana, porque tú eres bueno, sin duda que lo eres. Y porque tú has tenido a bien, Señor, el que comparta en esta mañana tu palabra con mis hermanos. Tú has hablado a mi vida por medio de esta predicación, y es mi oración para cada uno de mis hermanos, Señor, que tú hables a sus vidas también, como lo has hecho también a la mía. Pero no solo que hables a sus vidas, Señor, que esta palabra sirva para que nuestras vidas sean transformadas y cada día nos parezcamos más y más a ti. En tus manos estamos entonces y oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, el pasaje en el que vamos a estar meditando en esta mañana es Segunda de Pedro, capítulo 3. Segunda de Pedro, capítulo 3. Y yo sé que es una lectura algo extensa, pero es necesario que hagamos esta lectura completa para que entremos en contexto de lo que vamos a estar aprendiendo en esta mañana y entonces podamos sacarle el mejor provecho. Le voy a dar lectura. Yo voy a estar utilizando la versión Reina Valera 1960, pero usted puede acompañarme en casa con la versión que sea de su agrado, con la que usted utilice. No hay ningún problema por esto. Entonces, Segunda de Pedro, capítulo 3. Nuevamente reitero, va a ser el capítulo completo. Dice la palabra de nuestro Dios: Amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichos por los santos profetas, y del mandamiento del Señor y Salvador, dado por vuestros apóstoles. Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, y diciendo: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos, y también la tierra que proviene del agua y por el agua subsiste. Por lo cual, el mundo de entonces pereció anegado en agua, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá
como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Esperando y apresurándonos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos, y los elementos siendo quemados se fundirán. Pero nosotros esperamos según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Así que vosotros, oh amados, sabiendo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Muy bien, fue una lectura algo extensa, pero era necesario, hermanos, era necesario. Espero que no se hayan dormido tan rápido en la predicación. El título para la predicación en esta mañana es: vivamos expectantes al regreso de Cristo. Lo digo nuevamente, vivamos expectantes al regreso de Cristo. Y quiero definir esta palabra, expectantes. Esto significa vivir en espera. Esto significa vivir deseosos o vigilantes de que algo suceda. Dicho de otra manera, es vivir esperando el regreso de nuestro Señor. Eso es vivir expectantes, vivir esperando. Pero ojo con esto, porque no estoy hablando de una espera pasiva. No nos estamos refiriendo a una espera pasiva en donde yo simplemente no hago nada. En donde digo, soy cristiano y creo que Cristo va a venir una segunda vez por su iglesia, pero no estoy haciendo nada. No nos estamos refiriendo a esa espera pasiva, sino más bien quiero hacer énfasis en que es una espera activa, una espera haciendo. ¿Haciendo qué? Bueno, vamos a verlo en unos momentos, pero antes quiero traer a la memoria un pasaje que se encuentra en Hechos, capítulo 1, versículos del 9 al 11. Igual si usted puede acompañarme desde su casa con su Biblia. Hechos, capítulo 1, versículos del 9 al 11. A este pasaje se le conoce como la ascensión de Cristo. Mire lo que dice. Y habiendo dicho estas cosas, está hablando de Jesús. Jesús, habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones galileos. Mire qué interesante, varones galileos, ¿por qué estás mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá, como le habéis visto ir al cielo. Tenemos, hermanos, la promesa de que nuestro Señor Jesucristo viene por su iglesia. Viene por todos aquellos que hemos decidido entregar nuestras vidas a Él
y seguirle. Cristo viene. Eso es una realidad, es un hecho. Es algo que va a suceder. ¿Cuándo? No lo sabemos. No sabemos, ni aun los ángeles, dice su palabra, ni el Hijo saben el día ni la hora. Pero de que viene, viene. Eso es seguro. Tenemos la certeza, tenemos la seguridad de que Cristo un día viene por su iglesia. Él lo ha prometido y eso nos es suficiente. Cristo viene. La pregunta que queda entonces en el aire, por así decirlo, sería: mientras Cristo viene, ¿qué debo hacer? Yo que he entregado mi vida al Señor, ¿qué debo estar haciendo? Yo sé que Cristo viene, yo sé que el Señor viene, pero mientras Él viene, ¿en qué debo estar ocupando mi tiempo? ¿En qué debo estar invirtiendo mi vida y mis fuerzas? Y precisamente en este día, hermanos, vamos a estar reflexionando. Quiero compartir con usted 3 ocupaciones en las que debemos invertir nuestro tiempo. 3 ocupaciones en las que debemos invertir nuestras vidas, en las que debemos desgastar nuestras fuerzas mientras Cristo viene. Porque hemos dicho, Cristo viene, eso es seguro. Bien, vamos entonces a ver la primera. Y la primera ocupación en la que debemos estar invirtiendo nuestras vidas, en la que debemos estar invirtiendo nuestro tiempo y desgastando nuestras fuerzas, es en su palabra, en la palabra de Dios. Quiero hablar un poco del contexto de esta segunda carta. Cuando el apóstol Pedro escribe esta carta, hay falsos maestros que están negando el regreso de Cristo. Están diciendo, Cristo no va a venir una segunda vez. Ellos están preguntando de manera sarcástica, ¿dónde está? De manera burlona, ¿dónde está? Porque no ha venido. ¿Dónde está la promesa de su advenimiento? Entonces, ellos están diciendo, esto no es cierto, Cristo no va a venir. Ahora, quiero que recordemos que los primeros cristianos pensaban que el regreso de Cristo iba a ser algo pronto, algo instantáneo, algo rápido. Y ellos esperaban o ellos pensaban que les tocaría en vida presenciar el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Pero ya había muerto la primera generación. Cristo todavía no venía y estos maestros con sus afirmaciones están logrando confundir a muchos. Cuando ellos dicen, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque ya murió la primera generación y todas las cosas desde el principio de la creación parecen estar igual. No ha pasado nada. Entonces, estas ideas comienzan a confundir a muchos cristianos. Ahora, en vista a esta situación, este es el contexto, y en vista a esta situación, Pedro comienza este tercer capítulo dirigiéndose a los cristianos para exhortarles a recordar. ¿Qué es lo que tienen que recordar? Bueno, dice en palabras de Pedro, lo que se había dicho antes. Él les dice, recuerden lo dicho por los profetas. Recuerden el mandato de nuestro Señor Jesucristo dado por los apóstoles. Y entonces comienza esta carta el apóstol diciendo, ya van 2 veces que les escribo, ya son 2, y en las 2 he procurado exhortarles para que ustedes recuerden lo dicho por los profetas y el mandato de nuestro Señor Jesucristo, dado por los apóstoles. Entonces, Pedro les amonesta a recordar esto que habían dicho los profetas y que habían dicho el mandato de nuestro Señor Jesucristo. O dicho de otra manera, les está invitando a recordar lo que ahora nosotros, usted y yo, tenemos como nuestra Biblia. Les está invitando a recordar nuestro Antiguo y Nuevo Testamento.
Y yo preguntaba al principio, ¿en qué debemos estar ocupando nuestro tiempo? ¿En qué debo estar invirtiendo mi vida? ¿En qué debo estar desgastando mis fuerzas? Hermanos, la primera respuesta es: debemos ocuparnos en la palabra de Dios. Debemos ocuparnos en la Biblia. Entre tanto que Cristo viene, es necesario que estudiemos su palabra. Es necesario que meditemos en ella. Es importante que la conozcamos. Es necesario que cada día conozcamos más a Dios por medio de su palabra. Y yo quisiera que nos preguntemos, allá donde está usted en casita, yo quisiera que se pregunte en esta mañana, como yo me lo tuve que preguntar, por supuesto. Pero preguntémonos, ¿cuánto tiempo le estamos dedicando a la lectura y al estudio de la palabra? ¿Cuántas veces en esta semana leyó su Biblia? Y algo más, si la ha estado leyendo, ¿cómo se ve reflejado esto en su vida? ¿O qué cosas de su carácter están siendo transformadas por la palabra? Porque de eso se trata, a final de cuentas. No solo es tener el conocimiento, sino que esa palabra transforme nuestras vidas. Por eso estamos escuchando hoy una predicación, porque queremos conocer la palabra de Dios y que ésta transforme nuestras vidas, para que cada día seamos más como Cristo. Es importante, hermanos, que mientras Cristo viene, nos ocupemos en su palabra. ¿Sabe por qué? Porque ocuparnos en la palabra de Dios nos ayuda a estar firmes. Nos ayuda a estar firmes en nuestra fe. Mire, estos maestros están cuestionando. Lo dije hace un momento, están preguntando, y su pregunta es de manera burlona, de manera sarcástica. Ellos dicen, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? ¿Dónde está que Cristo va a venir? O que Cristo iba a venir. Y el argumento que estos están presentando es que desde el día que los padres murieron y desde el principio de la creación, todo sigue igual. Que no ha pasado nada, que nada ha cambiado. Todo está igual. Ahora, tengamos en mente que esta primera comunidad de cristianos pensaban que el regreso de Cristo iba a ser pronto, que iba a ser algo que les tocaría presenciar en vida. Pero, oh sorpresa, ya había muerto la primera generación, Cristo todavía no llegaba, y esto comienza a crear conflicto en el pensamiento de muchos cristianos. Los argumentos en contra parecen tener sentido. Los argumentos que están utilizando en su contra parecen tener razón. Y esto confunde a todos aquellos que no están recordando lo que ya Dios había dicho por medio de los profetas y por medio del mandato de nuestro Señor Jesucristo dado por los apóstoles. Y no solo esto, sino que además se están viendo tentados a seguir con sus vidas normal, a aparentar que Cristo no fue real, que no pasó. Pero quiero que notemos la interesante respuesta de Pedro a esta situación, porque el apóstol Pedro se dirige entonces a ellos y les exhorta a vivir recordando lo que ya Dios había dicho por medio de los profetas. Él les dice, ustedes tienen que recordar. Ustedes tienen que recordar. Ocuparse, hermanos, en lo que Dios ya les había dicho, les permitiría mantenerse firmes en su fe a pesar de las declaraciones de estos falsos maestros. Y yo quisiera decir, ahora nosotros, gracias a Dios, tenemos la palabra de Dios escrita, la tenemos en nuestras Biblias.
Tenemos la palabra de Dios escrita, lo que Dios dijo por medio de sus profetas y el mandato de nuestro Señor Jesucristo dado por los apóstoles, lo tenemos aquí. Está escrito en nuestro Antiguo y Nuevo Testamento, está en nuestra Biblia. Todo lo que usted necesita saber acerca de Dios está aquí. Nuestra fe, hermanos, en el Señor, nuestra fe en Él está fundamentada en su palabra. Está fundamentada en lo que Él nos dice que va a hacer, en sus promesas, en lo que Dios nos dice por medio de su Biblia, por medio de su palabra. Pero si nosotros no estamos fundamentados en la Biblia, si no echamos raíces, entonces cualquier pensamiento puede tambalear nuestra fe. Cualquier situación puede llevarnos a desistir. Y voy a poner un ejemplo muy sencillo. Antes de esta pandemia que estamos viviendo a manera mundial, las iglesias nos reuníamos en el edificio. Ustedes, por ejemplo, hermanos de Campamento de Dios, se reunían en este lugar, en este edificio, para ser edificados y tener comunión en el nombre del Señor. Pero es necesario tener, ahora lo hemos visto, es necesario tener las reuniones de una manera virtual, como lo estamos teniendo en este momento. Pero por la palabra de Dios entendemos que la iglesia somos nosotros y no este edificio en donde nos reuníamos. Por la palabra de Dios entendemos que la iglesia somos cada uno de los que hemos creído en Él y hemos decidido seguirle. Ahora, si nosotros no nos ocupamos en la Biblia, si no la leyéramos, si no la estudiáramos, podríamos llegar a pensar que la iglesia es el edificio. Solo es una suposición. Podríamos llegar a pensar que la iglesia es el edificio y como ya no podemos reunirnos en él, entonces algo tan simple como esto podría llevarnos a perder el sentido de nuestra fe. Un ejemplo más. Hoy en día se han estado levantando muchas corrientes de pensamiento que van en contra de los principios de Dios, que contradicen la Biblia, que contradicen lo que Dios ya ha dicho. Y si usted y yo no estamos bien cimentados en la palabra de Dios, es decir, si no la estudiamos, si no meditamos en ella, entonces estas ideas pueden llegar a tambalearnos. Pueden llegar a hacernos dudar y preguntarnos, ¿será cierto? ¿Será cierto? Si no conocemos lo que Dios dice respecto a algún tema, podemos llegar a dudar y decir, ¿será que eso dice Dios? Mientras Cristo viene, ocupémonos entonces en su palabra que nos ayuda a estar firmes. Lea su Biblia todos los días, medite en ella, apréndala. Escuche devocionales tomados de la Biblia. ¿Hasta cuándo? Pues hasta que Cristo venga. Pero esto no es lo único, hermanos, en lo que debemos ocuparnos. No es lo único en lo que debemos estar ocupados entre tanto que nuestro Señor viene. Quiero mencionar una segunda ocupación, y es que mientras Cristo viene, debemos ocuparnos compartiendo su evangelio, o en compartir su evangelio. Versículos del 13 en adelante. Dice, le voy a dar lectura un poco para que recordemos. Mire lo que está diciendo. Versículos del 13 en adelante. Pero nosotros esperamos según sus promesas cielos nuevos y tierras nuevas en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz. Y tened entendiendo que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que Él ha sido, os ha escrito.
Debemos vivir esperando el regreso de nuestro Señor Jesucristo, compartiendo su evangelio. Mire, en el evangelio según Mateo, capítulo 28, versículos del 19 al 20, es un pasaje que seguramente hasta no sabemos de memoria. Mateo 28, del 19 al 20, es conocido como la Gran Comisión. Y dice lo siguiente: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Este pasaje me encanta, pero tenemos el mandato de predicar el evangelio. Tenemos el mandato de hacer discípulos a todas las naciones. Cada uno de nosotros, hermanos, usted que me escucha en casita, cada uno de nosotros hemos sido enviados en el poder, en la autoridad, de Jesucristo y en el poder del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para compartir el evangelio. La pregunta es, ¿lo estamos haciendo? ¿Estamos compartiendo el evangelio? Pues cada uno sabe, ¿no? Pero la pandemia no debe ser un impedimento. La pandemia no debe detener esta obra. No debe ser un impedimento en nuestras vidas para compartir el evangelio. No, hay muchas maneras en las que podemos llevar el mensaje de salvación a las personas. Una de ellas, por ejemplo, son nuestras redes sociales, el Facebook, el WhatsApp. Seguramente todos en Facebook o en WhatsApp tenemos contactos, tenemos personas conocidas, familiares e incluso que no conocen de Dios, que no han entendido el evangelio y están ahí, pero ahí está la oportunidad. Utilice los medios que tenga a su alcance, pero mientras Cristo viene, ocupémonos en compartir su evangelio. ¿Sabe por qué? Porque ese es el anhelo de Dios. Dios anhela que todos sean salvos. Versículo 8 y 9. Versículos 8 y 9. Dios anhela que todas las personas le conozcan. Mire, mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pedro dice, Dios no tarda su promesa. Algunos la tienen por tardanza. Algunos están diciendo, es tardanza, se está tardando, pero en realidad no lo es, dice Pedro. No es tardanza, es misericordia, es paciencia. Dios no quiere que nadie se pierda. Él quiere que todos procedan al arrepentimiento y sean salvos. Dios está siendo paciente porque Él desea que todos le conozcan, que todos procedan al arrepentimiento. No es la voluntad del Señor que las personas sufran a causa del pecado. Eso no es lo que Dios quiere. No es lo que Dios tiene planeado para la humanidad. No, eso no es lo que está dentro de su deseo, dentro de su voluntad. Él anhela que todos puedan disfrutar de esa cercanía con Él, de esa comunión, de esa relación. Tanto que está siendo paciente para que las personas vengan a Él. Hermanos, hermana de Campamento de Dios y también hermanos que nos escuchan o que están siguiendo esta transmisión. Dios anhela que todas las personas le conozcan. Dios desea que tu vecino, que tu familiar, Dios desea que tus conocidos puedan experimentar esa comunión con Él. Y esto debe movernos a nosotros como iglesia a compartir su mensaje. Dios lo anhela, por lo tanto,
nosotros también debemos anhelarlo. Pero eso no es lo único. No solamente es el anhelo de Dios por el cual debemos compartir el Evangelio, no. También debemos vivir compartiendo su Evangelio porque no sabemos cuánto tiempo tenemos. No sabemos cuánto tiempo nos queda. Mire, Cristo viene como ladrón en la noche, versículo 10. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Pedro dice, Jesucristo viene como ladrón en la noche, y esto nos habla de un regreso inesperado. Esto nos habla de un regreso sorpresa. Sabemos que el Señor viene, eso es seguro, pero el día no lo sabemos, la hora no la sabemos. Nuestras vidas, dice Santiago, nuestras vidas son como la neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Puede ser que Cristo venga, o puede ser también que Él nos llame a su presencia antes. Pero lo que intento decir, hermanos, es que no sabemos de cuánto tiempo disponemos. No sabemos cuánto tiempo tenemos para hablarle a nuestros seres queridos, para hablarle a todas aquellas personas que no conocen de Dios, para presentarles entonces el mensaje de salvación. El Señor viene, eso es seguro, pero no sabemos cuándo. Pero esto, hermanos, debe ser un motivo que nos mueva a compartir el Evangelio, pero a compartirlo con urgencia, buscando cualquier oportunidad para compartir el Evangelio. Quiero que mire un pasaje por allá en Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8. También es uno de los textos más conocidos. Sed sobrios y velad. ¿Por qué? Porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Dice este texto que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. En otras palabras, su tarea la está haciendo con urgencia. Él no sabe cuándo regresa Cristo. Él no sabe cuándo es el regreso de nuestro Señor Jesucristo, pero su tarea la está haciendo con urgencia, con mucho empeño. Y perdón que haga esta comparación, pero yo diría, hermanos, somos nosotros quienes deberíamos andar como león rugiente, obvio no buscando a quién devorar, pero sí buscando cualquier oportunidad para compartir el Evangelio, aprovechando cualquier situación que nos permita una posibilidad de compartirle a mi hermano, de compartirle a mi familiar, de compartirle a mi amigo, con urgencia. Pero además debemos compartir el Evangelio porque hay una promesa. Mire qué precioso, esto me encanta, porque hay una promesa. Versículo 12 y versículo 13 del pasaje que estamos leyendo. Esperando y apresurándonos para el día del Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Pero nosotros, usted y yo, que le hemos conocido, que estamos en Él, nosotros esperamos según su promesa cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. En ese día, dice Pedro, que los elementos serán deshechos y que los elementos siendo quemados se fundirán. Pedro no está intentando describir cómo va a ser el regreso de Cristo. No, eso no es lo que está intentando hacer Pedro, no. Lo que él está diciendo es que Dios va a intervenir con un juicio. Ya lo ha hecho en el pasado con el diluvio y lo va a hacer. Pero
Él se dirige a aquellos que hemos conocido, que le hemos conocido, y dice: pero ustedes, los que esperamos en Él, no deben tener miedo. ¿Por qué? Porque nosotros esperamos según su promesa. Nosotros esperamos según su promesa. Hermanos, compartir el Evangelio tiene un precio. No es fácil porque muchas veces vamos a recibir la indiferencia de las personas, o tal vez batallaremos con el rechazo, o con la burla, o tal vez hasta con nuestra personalidad introvertida, que nos da temor acercarnos a las personas y hablarles. Vamos a batallar con todo eso. No es fácil compartir el Evangelio, pero escuche esto: bien vale la pena compartir el Evangelio cuando lo que nos espera es un lugar en donde mora la justicia, cuando lo que nos espera es una promesa preciosa en donde solo Dios gobierna. ¿Vale la pena? Claro que vale la pena. Solo es un breve momento el que estaremos en esta tierra. Entonces, no deje de compartir del Señor. Vivamos expectantes a la venida de Cristo compartiendo su Evangelio. Dicho de otra manera, vivamos esperando el regreso de nuestro Señor de una manera activa, haciendo. Y si tú que estás escuchando este mensaje allá en casita, si tú aún no has entregado tu vida a Cristo, si aún no has experimentado su salvación, su perdón, su amor, recuerda que Él anhela que le conozcas. Recuerda que Él está siendo paciente para que vengas a Él y experimentes su amor, su salvación, su perdón. Hasta este momento llevamos dos enseñanzas, dos ocupaciones. Dijimos, debemos vivir expectantes a la venida de Cristo, ocupándonos en su palabra y ocupándonos en su Evangelio. Son las dos que llevamos hasta este momento, pero vamos a ver una tercera ocupación en la que debemos estar invirtiendo nuestras vidas mientras Cristo viene. Y esto es que debemos invertir nuestro tiempo, nuestras fuerzas, nuestras vidas en nuestro crecimiento. Versículos 14 al 18. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él, sin mancha e irreprensibles en paz. Procuren con diligencia, dice Pedro, ser hallados por Él. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro hermano Pablo, según la sabiduría que le fue dada, os ha escrito casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender. Paso al versículo 17. Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Antes bien, escuche esto, antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Antes bien. En este versículo 14, Pedro continúa diciéndoles, procuren con diligencia. Es decir, procuren con cuidado ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles, en paz. El apóstol Pedro no está poniendo en tela de duda el regreso de Cristo. No está diciendo, procuren vivir en paz por si acaso viene Cristo, por si acaso llegara a venir. No, él está diciendo, es un hecho que Cristo viene, es un hecho que el Señor viene por su iglesia. Por lo tanto, cuando Él venga, procuren ser hallados por Él sin mancha, irreprensibles y en paz. Y esto, hermanos, es una advertencia también para nosotros. Una pregunta que debemos hacernos es, cuando Él venga, es decir, cuando nuestro Señor Jesucristo regrese por su iglesia, ¿cómo nos encontrará? ¿Cómo nos encontrará? ¿Nos encontrará irreprensibles? ¿Nos encontrará
en paz. Mejor aún, si Cristo viniera en este momento, ¿cómo le encontraría? ¿Cómo está su vida ahora? ¿Cómo está viviendo su vida cristiana? ¿Qué tanto, hermanos? Preguntémonos, ¿qué tanto estoy siendo transformado en mi carácter? ¿Qué tanto mi carácter se parece más al carácter de Dios? Recordemos que nuestra meta es parecernos cada vez más a Cristo. Entonces, debemos preguntarnos, ¿cuánto me parezco más a Él? Pues, perdón, hermanos. Pedro termina con una advertencia y dice, guárdense de no caer de vuestra firmeza. Antes bien, sigan creciendo en la gracia y en el conocimiento de Cristo. Guárdense, tengan cuidado de no caer de su firmeza. Antes que esto, procuren seguir creciendo en la gracia y en el conocimiento de Cristo. Y quiero decirles, hermanos, crecer en la gracia y en el conocimiento de Cristo no es otra cosa que crecer tanto en intelecto, en conocimiento, como en espiritualidad. Cuando nosotros, por ejemplo, leemos la Biblia o cuando escuchamos una predicación, crecemos en intelecto. ¿Por qué? Porque estamos adquiriendo conocimiento, estamos adquiriendo más aprendizaje, sabemos más versículos de memoria, conocemos más historias de la Biblia, identificamos incluso a los personajes y sabemos qué fue lo que hicieron o de qué manera el Señor los utilizó. Eso es intelecto. ¿Por qué? Porque estamos aprendiendo, estamos conociendo más la Biblia, más lo que Dios dice en su palabra. Pero si nos quedamos hasta ahí nada más, no sirve de nada. No se trata solo de conocer, no se trata solo de tener aquí en nuestra cabeza las historias bíblicas, no se trata solo de tener en mi mente los versículos. No, si ese conocimiento no está haciendo una transformación en mi carácter, si ese conocimiento que yo estoy adquiriendo todos los días no está haciendo que yo me parezca más a Cristo, entonces algo anda mal. Algo anda mal. Crecer en la gracia y en el conocimiento de Cristo, hermanos, implica que a medida que vamos aprendiendo más de Dios, también vamos siendo más parecidos a Él. Vamos aprendiendo a ser más humildes. Lo que me molestaba antes, ahora causa menos efectos en mi persona. Vamos aprendiendo a ser menos rencorosos. Lo que solía guardar en mi corazón por mucho tiempo, ahora se va más rápido. Vamos aprendiendo a ser más compasivos, a ser más solidarios. Vamos aprendiendo también a ser más perdonadores. Y me gustaría que evaluemos nuestras vidas. Evaluemos nuestras vidas, cada uno de los que estamos escuchando esta transmisión, y entonces preguntémonos, ¿estoy creciendo en la gracia y en el conocimiento de Cristo? ¿Estoy aprendiendo más y más de su palabra cada día y ese conocimiento también está transformando mi carácter? Pues cada uno sabe, pero mientras Cristo viene, ocupémonos en nuestro crecimiento. Ocupémonos en nuestro crecimiento. Hemos visto, hermanos, hasta aquí 3 ocupaciones en las que debemos invertir nuestras vidas. 3 ocupaciones en las que debemos invertir nuestro tiempo, el tiempo que Dios nos preste de vida.
en las que debemos invertir nuestras fuerzas, ¿por qué no? E incluso nuestra economía. 3 ocupaciones en las que debemos estar al pendiente mientras Cristo viene. Y dijimos, la primera, debemos estar ocupándonos en su palabra, en la palabra de Dios. Segunda, debemos estar ocupándonos en compartir su evangelio, tratar de que más y más personas le conozcan cada día. Y tercera, debemos estar ocupándonos en nuestro crecimiento, seguir creciendo tanto en conocimiento, cuando leo la Biblia, pero también en espiritualidad, en mi carácter transformado y más parecido al de Cristo. Hermanos, tú que me escuchas en casa, Cristo viene, el Señor viene por su iglesia, eso es un hecho. Y con toda honestidad me gustaría que nos preguntemos, ¿en qué has estado invirtiendo tu vida? ¿En qué has estado desgastando tus fuerzas? ¿En qué has estado invirtiendo tu tiempo? ¿En qué te has estado ocupando? Si Cristo viniera ahora, ¿cómo está tu vida? ¿Cómo te encontraría? Nuestro tiempo de vida en este mundo es muy poco, dice Santiago, es como la neblina. No desperdiciemos este tiempo. Ocupémonos en la palabra de Dios que nos ayuda a estar firmes. Compartamos el evangelio con todas las personas. Seguramente todos tenemos a alguien cerca que necesita escuchar el mensaje de salvación. Compartamos el evangelio. Ocupémonos en esto. Y sigamos creciendo en todas las áreas. Sigamos creciendo tanto intelectualmente como en carácter, que sea más y más parecido al de Cristo. Hermanos, yo no sé cómo ha estado viviendo su vida cristiana, usted que me escucha desde casa, yo no sé en qué se ha estado ocupando, ni en qué ha estado desgastando sus fuerzas, solamente usted lo sabe. Pero yo quiero invitarle el día de hoy, si el Señor ha hablado a su vida, por medio de este mensaje, por medio de esta predicación, y usted reconoce que no ha estado invirtiendo su tiempo en esto que acabamos de ver, yo quiero invitarle a que en este momento nosotros le pidamos perdón a Dios y hagamos un compromiso con Él, que nos comprometamos a invertir nuestras vidas de hoy en adelante para ser más constantes en su palabra, que hagamos un compromiso con el Señor de compartir su evangelio con los que no le conocen y de seguir creciendo, de seguir ocupándome en mi crecimiento espiritual. ¿Hasta cuándo? Hasta que Él venga. Vamos a orar, hermanos. Padre Santo, te damos tantas gracias, Señor, porque tú eres bueno, porque tú tuviste a bien, Señor, el que pudiera estar aquí compartiendo con mis hermanos este mensaje. Y quiero pedirte, Señor, que tú nos perdones si es que hemos estado invirtiendo nuestras vidas en algo diferente a tus propósitos. Si es que hemos estado invirtiendo nuestras vidas en cosas menos importantes. Hoy te pedimos perdón, Señor, y hacemos un compromiso contigo. Nos comprometemos, Señor, a estar más al pendientes de tu palabra, a compartir tu evangelio con más intencionalidad, pero también, Señor, a seguir creciendo espiritualmente. Bendice a cada uno de mis hermanos, Señor, y sé con ellos en sus hogares durante este día. Quiero también pedirte en este momento por Luisa Felipe. Tú la conoces, Señor, tú sabes la situación por la que está pasando y la ponemos en tus manos, Padre. Queremos suplicarte primeramente que tú la atraigas hacia ti, primeramente que ella te conozca. Oramos por su salvación y también, Señor, por todas aquellas problemáticas que está viviendo en su hogar. En el nombre de Jesús, amén.